Pongan de título curvatura, ¿sí? Curvatura, ¿sí? La idea es la siguiente. Se las voy a introducir con esto. Veamos esa gráfica que está ahí. La curvatura va a ser una medida de qué tan curva es una curva, ¿sí? O sea, cómo son las curvas, ¿verdad? Entonces, la idea es que nos tenemos que imaginar que estamos, por ejemplo, en un carrito, ¿sí? Y que vamos sobre esta pista, ¿sí? Ahora, ¿en dónde nos vamos a sentir que nos vamos a pegar más a la puerta del carro? En donde haya curvas muy pronunciadas. Por ejemplo, si ustedes ven esta curva que estamos llevando aquí, ¿sí? Esa curva nos va a sentir tanto como esta que está aquí. Por ejemplo, esa curva es bien cerrada, ¿sí? Aquí hay una curva que está abierta y aquí hay otra curva cerrada, esta curva es cerrada. Entonces tenemos que ver qué sería el sentido de establecer una medida para decir qué tan curva es. Entonces la forma en que lo vamos a hacer nosotros es que si nosotros tomamos un punto fijo y vemos que si estamos en esta posición, vamos a poner otro color, que si estamos observando desde aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y yo pongo un punto acá y un punto acá, yo sé que para moverme de aquí para acá yo cambié un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto barrí la curva? Sería ¿cuánto cambio de ángulo hay conforme a un cambio en la longitud del arco de la curva? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, si yo lo miro así, aquí hubo un cambio grande de la longitud de arco. ¿Sí? Fue lentamente, esta distancia que está aquí es grande a comparación de lo que, y también el ángulo es grande. ¿Lo ven? No, o sea, hay poca curvatura, pero por ejemplo si lo hacemos aquí, ¿verdad? Y lo vemos en y en este punto, tratando de mantener el ángulo teta, si se dan cuenta, la longitud de arco es mucho más corta, ¿verdad? Y el cambio en el ángulo podríamos casi establecer lo que es parecido, ¿sí? Y la idea es esa, justamente fijar el ángulo, un ángulo, y empezar a medir cuánta curva se barrió, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que nos va a decir a nosotros qué es la longitud, qué es la curvatura. O sea que prácticamente la curvatura nosotros la vamos a dejar definida como que es el cambio en el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. El cambio en el ángulo con respecto a un cambio en la longitud de arco. Eso va a ser nuestra curvatura. Entonces, para poder trabajar bien esto, tengo que hacer un mejor dibujo, ¿sí? Entonces, hagamos el dibujo. Tendríamos, veamos esto. Entonces, tenemos nuestra función f de x. Esta que tenemos aquí en anaranjado es y igual a f de x. Vamos a fijar un punto sobre esa curva, puede ser este punto que está acá. Ese punto va a tener, vamos a decir que es el punto P. El punto P. Vamos a trazar una tangente a ese punto. Vamos aquí el punto. Una tangente. ¿Se ve ahí tangente? Digo que por ahí es tangente. Una tangente a ese punto. Esta es la curva tangente. Vamos a ponerle aquí que es tangente. Y nos estamos moviendo del punto P hacia el punto Q, ¿verdad? El punto Q, ¿verdad? Y vamos a trazar una tangente al punto Q también, ¿verdad? Sería, lo hago aquí. ¿Ven ahí las dos rectas? Tengo una tangente al punto P, tangente al punto P, y una tangente al punto Q, ¿sí?
Entonces se forma un ángulo, ¿verdad? Tenemos el ángulo este que está aquí, que le vamos a llamar alfa, ¿verdad? Y conforme nos movemos del punto P hacia nuestro punto Q, vamos en esta dirección, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo aumenta, o sea que este ángulo que está acá, nosotros lo vamos a decir que es el ángulo alfa más un cambio en el ángulo, ¿verdad? ¿Está bien? Y ahora, esta distancia que voy a marcar ahorita, esta que está aquí, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Eso que está ahí es cuánto cambió o cuánto recorrió al moverse del punto P al punto Q sobre la curva. O sea que esta distancia que está aquí es la longitud de arco, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces tenemos que si nos movemos del punto P al punto Q, nosotros tenemos un cambio en el ángulo de las rectas tangentes, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos un cambio en la longitud de arco, porque estamos cambiando sobre la curva, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos que la curvatura va a quedar definida como, vamos a poner aquí, curvatura, vamos a usar K sub P, porque es curvatura en un punto, es igual a el límite, bueno, vamos a hacer el límite para que quede exacto, el límite de cuando delta de S tiende a cero, de un cambio en alfa, ¿verdad? ¿Sí? Sería un cambio en el ángulo, dividido cambio en la longitud de arco, ¿verdad? Y eso se puede escribir como la derivada de alfa con respecto de S, ¿verdad? Es una derivada. ¿Está claro lo que es la curvatura? Va a ser una medida de qué tan curva es la curva. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poquito más esto para que nos quede más sencillo, o lo podamos trabajar en paramétricas y en rectangulares para que nos quede en función todo de la función y igual a f de x. Entonces, nosotros vamos a escribir que la derivada de alfa con respecto a s, nosotros la podemos reescribir como la derivada de alfa con respecto a una variable, metamos la variable x, por la derivada de x con respecto a s. ¿Está bien? Es como que parametrizáramos alfa en función de x, bueno, que la función de alfa fuera una función de x y de que x fuera una función de la longitud de arco. Y ahora esto lo vamos a modificar y lo vamos a escribir como, vamos a dejar el ángulo en función de x, de cómo cambia x, pero mejor vamos a escribir 1 partido cómo cambia s al tener un cambio en x, ¿verdad? Y sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Solo estamos introduciendo como una regla de la cadena, haciendo a alfa depender de x y a x depender de la longitud de arco, y después le estamos dando vuelta a esa idea, ¿verdad? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Muy bien, entonces, nosotros conocemos la tangente de este ángulo. ¿Quién es la tangente de ese ángulo? Es la derivada de la función, sería f' evaluado en x sub 0, ¿no? No, pues simplemente pongamos, es la f', ¿así? Lo voy a dejar más general. En lugar de usar f, vamos a poner y. Esto sería y'. Ese es el ángulo alfa, ¿verdad? Ahora, de ahí podemos sacar alfa. ¿Quién sería alfa? Sería la tangente inversa de y', ¿verdad? La tangente inversa de y'. Ahora, yo quiero hacer eso porque yo quiero dejar en función de x alfa, y ahí ya tengo alfa en función de x, porque y' es una función de x. Entonces, esto es alfa en función de x. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar la derivada de alfa con respecto a x? Derivamos esto que está aquí, que sería la derivada de la tangente inversa, que es 1 dividido 1 más la derivada, sería lo de adentro al cuadrado, nos quedaría
y' al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es y doble prima. ¿Está claro eso? Entonces ahí ya tenemos la derivada de alfa con respecto de x. No me gustó. ¿Hay alguna duda de cómo sacamos eso? ¿No? ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a encontrar es cómo encontramos la derivada de s con respecto a x. Entonces nosotros sabemos que ds, ¿qué es? No, solo ds, ¿qué es? En la longitud de arco. Y nosotros sabemos que en rectangulares la longitud de arco es 1 más f' de x, eso elevado al cuadrado por de x. Así es nuestra longitud de arco. Eso quiere decir que ds sobre dx, que es la derivada de la longitud de arco con respecto a x, es igual a ¿quién? A la raíz de 1 más f' de x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos la derivada de alfa con respecto a x y tenemos la derivada de la longitud de arco con respecto a x. Para encontrar la curvatura, lo único que tengo que hacer es sustituir estas dos cosas que encontramos aquí en esta fórmula que está acá. ¿Sí? Lo tengo que sustituir ahí. ¿Ven eso claro? Muy bien, copien esto y me avisan cuando lo hayan copiado. Tenemos que esto que está aquí es la curvatura, ¿sí? Entonces solo tenemos que sustituir en esa fórmula para obtener la curvatura y nos quedaría que la curvatura en el punto P es igual a la derivada del ángulo alfa con respecto a x, que lo tenemos aquí, que sería 1 sobre 1 más y', todo eso elevado al cuadrado por y doble prima. Eso multiplicado por, nos quedaría el 1 sobre d alfa de x, o sea que tendríamos que escribir 1 sobre esto que está aquí, y nos quedaría la raíz, lo voy a escribir como a la 1 medio, 1 más y' al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. ¿Está bien? Sigamos simplificando. Nos quedaría que la curvatura es igual a... En el numerador nos quedaría solo la segunda derivada de y, ¿verdad? ¿Sí? ¿Claro? Y en el denominador nos queda, esto lo puedo pensar como que está elevado a la 1. Y tengo 1 más 1 medio, son 3 medios. Entonces me quedaría 1 más y' elevado al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Y eso que tenemos ahí es la curvatura en el punto P. Ya tenemos nuestra ecuación de curvatura. ¿Qué es lo que nos dice la curvatura? ¿O qué es la curvatura? Es una medida de qué tan curva es una curva. Exacto. Es una medida de curvatura. Es curvatura puntual, es en el punto. O sea, nos dice exactamente en ese punto cómo es la curvatura. ¿Vale? ¿Es claro? Pongamos ejemplo número 1. Ejemplo número 1, dice: encontrar la curvatura
de una recta. Encontrar la curvatura de una recta. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos cuando nos dicen encontrar la curvatura de una recta? Que no tiene curva, no es curva, ¿no? Entonces tiene que quedar cero la curvatura. Lo que vamos a hacer realmente es demostrar que para cualquier recta la curvatura es cero, ¿no? Entonces, agarremos cualquier recta, ¿no? Pongamos, ¿cuál sería la ecuación de cualquier recta? Y es igual a mx más b, ¿verdad? Y para la curvatura necesitamos encontrar la primera derivada. La primera derivada nos quedaría m, ¿verdad? ¿Sí? Y necesitamos también la segunda derivada. Y la segunda derivada nos quedaría 0. Ahora, la ecuación de la curvatura, quedamos que es igual a la segunda derivada, todo eso por 1 más y' al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Y sustituimos aquí, ahora sí, lo estamos haciendo en cualquier punto, no está en dependencia de ningún punto. Entonces nos quedaría, y' es 0, todo eso dividido 1 más m al cuadrado a la 3 medios, pero esto es igual a 0. Entonces la curvatura de una recta es 0, es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Eso ya nos dice que nuestra función de curvatura que acabamos de encontrar está funcionando bien, ¿no? Tiene sentido con lo que nosotros pensaríamos intuitivamente, ¿no? Entonces, ahora lo que nos toca es parametrizar la ecuación de la curvatura. La tenemos que tener en paramétricas, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer ahorita. ¿Hay alguna duda del ejemplo? ¿No? Clarísimo, solo es de sustituir, todo el trabajo ya lo hice yo, ustedes solo tienen que usar. Ah, qué rico. Bueno, vamos pues. Escribamos curvatura en paramétricas. Curvatura en paramétricas. Entonces, la ecuación de la curvatura la vamos a escribir. Es 1 más y' elevado al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Y aquí nos quedaría y', ¿sí? Entonces, esto es con la segunda derivada de y con respecto de x. Y esta es la primera derivada de y con respecto de x. Nosotros sabemos que la derivada de y con respecto de x es igual a y punto sobre x punto, ¿verdad? También sabemos que la segunda derivada de y con respecto de x es igual a y punto punto por x punto menos x punto punto por y punto, todo eso dividido x punto al cuadrado, ¿eh? Y ahora vamos a sustituir eso en la ecuación de la curvatura y la vamos a simplificar. Nos va a quedar que la curvatura en el punto P es igual a vamos a hacer ahí la gran línea esa que necesitamos. Y nos quedaría y', pero y' es y punto al cuadrado, x punto al cuadrado. Y arriba tenemos x punto por y punto punto menos x punto punto por y punto, ¿sí? ¿Está ahí? Y ahora vamos con el denominador. En el denominador tendríamos 1 más y punto al cuadrado sobre x punto al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios, ¿verdad? ¿Está bien? Sigamos trabajándolo aquí, ¿verdad? Nos quedaría. Voy a hacer trampa mejor.
Vamos. Entonces ahora solo quiero que trabajemos el denominador. Tengo y punto al cuadrado. Ese y punto al cuadrado yo lo puedo factorizar totalmente de este paréntesis, ¿verdad? Haciendo la suma. Entonces me quedaría, ustedes me dicen si hay algo que no cachen, quedaría x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y todo esto estaría dividido entre y punto. Pero eso lo puedo sacar del exponente, ¿verdad? ¿Sí? Mejor lo voy a escribir. Sería y punto al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿sí? Y aquí arriba seguimos teniendo esto que está aquí, que sería x punto y punto menos x punto y punto dividido x punto al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, quiero sacar eso de los corchetes, pero para sacarlo tengo que elevarlo a la 3 medios. Entonces 2 por 3 medios es un tercio, ¿verdad? ¿Seguro es que es un tercio? Es 3, ¿verdad? ¿Sí? 3 medios por 2 es 3, ¿verdad? Entonces quedaría 1 partido x punto al cubo, todo eso elevado a la... No, todo eso por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, todo esto a la 3 medios, y aquí arriba sigo teniendo x punto al cuadrado por x punto y punto menos x punto y punto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Esa. Sumé estas dos fracciones. Denominador común es y punto, ¿verdad? Al cuadrado. Y punto al cuadrado dividido y punto al cuadrado es y punto al cuadrado dividido 1 es y punto al cuadrado. Por 1 y punto al cuadrado. ¿Verdad? Más, solo copié el punto al cuadrado. Y ahora tengo eso elevado a la 3 medios. ¿Sí? Sí es a la 3 medios. ¿No? Y ahora este x punto lo estamos... ¿Qué estamos haciendo con él? Ese lo tenemos que sacar de aquí, solo que tengo un error. Este que está aquí es cubo, ¿verdad? No, es cubo. Es que no estoy haciendo la derivada de este. Recuerden que es la derivada de este partido y punto al cuadrado. Entonces queda y punto al cubo. ¿No? Revisen en las notas. ¿No? ¿Ya lo vieron? Va. Sí, es un error que no me había dado cuenta. Pero solo afecta lo que está arriba, ¿verdad? Y prácticamente es copy-paste, entonces arreglémoslo rapidito. Este sería cubo, cubo y cubo, ¿verdad? Eso lo que me va a permitir a mí es que se vaya este con este, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya puedo escribir que la curvatura en el punto P es igual a x punto por y punto menos x punto por y punto partido x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a la 3 medios. Y ahí tenemos nuestra formulita para la curvatura en paramétricas. Pongamos ejemplo número 2. Dice, encuentre la curvatura de un círculo de radio R. Encuentre la curvatura de un círculo de radio R.
Encuentre la curvatura de un círculo de radio R. ¿Qué esperaríamos de la curvatura de un círculo? Que todos los puntos tengan la misma curvatura, porque la curvatura se mantiene constante en un círculo, ¿sí? Ahora, para hacer esto, lo que vamos a trabajar es que vamos a escribir la ecuación del círculo de radio R en paramétricas, ¿sí? Entonces, en paramétricas, la ecuación de un círculo de radio R es R por el coseno de t, y y es igual a R por el seno de t, ¿sí? Para que sea, bueno, en este caso no nos va a depender del parámetro t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para hacer la curvatura necesitamos encontrar quién es x punto, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que x punto es menos r por el seno de t. También necesitamos x punto punto, y eso es igual a r coseno de t. Necesitamos y punto también, y eso sería r coseno de t. Y punto punto, y eso sería menos r seno de t. ¿Están claras las derivadas? ¿Sí? Estás confundiéndote con polares. Porque r, si fuera esto r una función de teta, tendría que hacerlo como estás pensando. Pero r es una constante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora solo usamos la formulita de la curvatura, ¿sí? Que es la curvatura en el punto P es igual a x punto por y punto punto menos x punto punto, y punto, todo eso dividido, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado elevado a la 3 medios. Esa es nuestra formulita de la curvatura. Entonces nos quedaría que la curvatura en el punto P es igual a x punto punto por y punto. Punto sería la multiplicación de estos dos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces sería r cuadrado por el seno cuadrado de t, ¿sí? Y ahora x punto punto por y punto sería la multiplicación de estos dos que están aquí. Eso nos quedaría menos r cuadrado, y menos se vuelve más r cuadrado por el coseno cuadrado de t. ¿Vamos bien ahí? Todo eso dividido x punto al cuadrado, es elevar este al cuadrado, nos queda r al cuadrado seno cuadrado de t, más sería y punto al cuadrado, que es r al cuadrado coseno al cuadrado de t. Todo esto elevado a la 3 medios. Ahora puedo factorizar r cuadrado de estos dos de arriba y me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Entonces esto es solo r al cuadrado. En el denominador puedo hacer justamente lo mismo, ¿sí? Factorizamos este r cuadrado y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Es solo 1 y nos queda r cuadrado. R cuadrado elevado a la 3 medios sería 2 por 3 medios, es 3. R al cubo, ¿cierto? Simplificamos este con este y nos queda 1 partido r. ¿Sí? Entonces, la curvatura de un círculo en cualquier punto es 1 sobre r, ¿verdad? Una constante, ¿verdad? Una constante. ¿Es claro eso? ¿Qué manda? La curvatura del círculo de radio 3 es un tercio. ¿Ah? Esa es la curvatura. Conforme el radio aumenta, ¿qué pasa con la curvatura? Va disminuyendo. Así es lo que pasa en la Tierra. ¿Sí? En la Tierra nosotros vemos que la curvatura es bien pequeña porque el radio de la Tierra es bien grande, ¿sí? Entonces nosotros no apreciamos la curvatura. Entonces entre más grande la circunferencia, menos curvatura. Entre más pequeña la circunferencia, ¿qué pasa? Más grande la curvatura. O sea,
Más grande la curvatura significa que cambia la curva bien rápido. Si ustedes están girando en un círculo de radio de 20 kilómetros, no sienten el giro. Si están girando en un círculo de radio de 1 metro, sienten que están dando vueltas un montón porque la curvatura ahí es mucho más grande. ¿Ya? Entonces, dense cuenta que si el radio tiende a cero, ¿qué pasa con la curvatura? La curvatura es bien grande, ¿sí? Tiende al infinito. Entonces, la curvatura se entiende bien fácil o se siente fácil cuando la pensamos siempre en un círculo, porque todos nos podemos imaginar en un círculo. Entonces, cuando despejamos de aquí el radio, ¿verdad? ¿Sí? Si despejamos de la curvatura de un círculo el radio, nos queda que el radio es igual a 1 partido la curvatura, ¿verdad? Y a esta ecuación que estoy escribiendo aquí se le llama el radio de curvatura. Es en un punto, en una curva, vamos a poner un círculo que tenga la misma curvatura que en la curva en ese punto, para que nosotros entendamos. Si el círculo es muy grande, decimos hay poca curvatura. Si el círculo es muy pequeño, decimos hay mucha curvatura, ¿sí? Para entender bien esto, vamos a hacer como ejemplo número 3, la curvatura de una elipse en sus vértices, todos sus vértices. Entonces escribamos ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Dice, encontrar la curvatura de la elipse, calcular la curvatura de la elipse en sus vértices. Calcular la curvatura de la elipse en sus vértices. Vamos la gráfica de la elipse, ¿no? Vamos a traer aquí. Aquí estaría X. Aquí está Y. La elipse que vamos a trabajar es la elipse, cualquier elipse, o sea que vamos a poner aquí que este es el punto con coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene este punto? A, 0. Tradicionalmente le llamamos A al lado largo, ahora sí. Y este sería el punto con coordenadas B, 0 menos A, 0, ¿qué digo? Qué horrible. Déjenme arreglar. Menos A, 0. Este punto sería con coordenadas. Y este punto. En paramétricas, ¿para qué valor de t tenemos este punto? Para t igual a 0, ¿verdad? Este punto, t igual a pi, para este, pi medios, y para este, 3 pi medios, ¿verdad? Y las ecuaciones paramétricas de la elipse son x de t es igual a por el coseno de t, y y de t es igual a b por el seno de t, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, nos quedaría que x punto es igual a ¿quién? Menos a por el seno de t. Después x punto punto y punto y punto punto
Entonces ahora sí, escribamos la curvatura. Nos quedaría aquí. Este por este es A por B por el seno cuadrado. Menos este por este, que sería más A por B también, ¿verdad? A por B por el coseno cuadrado de T, ¿verdad? ¿Sí? Y en el denominador tendríamos A al cuadrado, seno cuadrado de T, más B al cuadrado, coseno cuadrado de T. Y esto va a ser igual a, de aquí puedo factorizar B a B, y nos quedamos solo con el seno cuadrado más el coseno cuadrado. Entonces queda arriba, en el numerador, solo A por B. Sí, elevado a la 3 medios. Y aquí en el denominador nos queda solo A al cuadrado por el seno cuadrado de T más B al cuadrado por el coseno cuadrado de T. Todo eso elevado a la 3 medios. No se puede. No, porque tiene diferentes amplitudes, ¿verdad? Uno tiene amplitud A al cuadrado y el otro tiene B al cuadrado. No vamos a poder simplificar, ¿no? ¿Está ahí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la curvatura en los vértices. O sea, la curvatura en T igual a 0, en T igual a pi medios, en T igual a pi y en T igual a 3 pi medios, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Copien esto y lo vamos a hacer. Muy bien, entonces, primero vamos a evaluar en T igual a 0. Eso nos quedaría, como esto es la curvatura, ¿verdad? Nos quedaría la curvatura en el punto P evaluada en T igual a 0. Eso es igual a por B sobre A al cuadrado. El seno de 0 es 0 más B al cuadrado y el seno de 0, el coseno de 0 es 1. Entonces aquí nos quedaría esto elevado a la 3 medios, nos quedaría A por B, B al cuadrado elevado a la 3 medios es B al cubo, y esto es igual a A partido B al cuadrado. ¿Está bien? Y eso va a ser lo mismo si lo hacemos en T igual a pi. No cambia nada, ¿verdad? Porque lo único que cambiaría es que queda negativo aquí adentro, ¿verdad? ¿Lo ven? Pero al hacer negativo eso, ¿de qué manera cambiaría la curvatura? ¿Ah? Pues quedaría, el seno es 0, el coseno de pi es menos 1, pero está elevado al cuadrado ahora, ¿sí? Entonces lo vuelve 1 positivo. Entonces queda solo otra vez b al cuadrado. Entonces en t igual a 0 y en t igual a pi la curvatura es la misma, ¿sí? Ahora, si hacemos en t igual a pi medios, va a ser lo mismo que lo hagamos en t igual a 3 pi medios, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces nos quedaría ¿qué? La curvatura en el punto t igual a pi medios es igual a A por B dividido seno de pi medios es 1, al cuadrado es 1, nos queda al cuadrado. Y coseno de pi medios es 0. Entonces nos quedaría solo al cuadrado elevado a la 3 medios. Y eso es igual a B partido A al cubo. Y eso es igual a B partido al cuadrado. Y eso es exactamente la misma curvatura, ¿no? Ahora nosotros sabemos que A es mayor que B. En el caso del dibujo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿quién es más grande? ¿A partido B al cuadrado o B partido al cuadrado? A partido B al cuadrado es más grande, ¿sí? Porque este está dividido dentro de un número más grande.
Entonces aquí este es mayor, ahora, ¿sí? Ahora, si invierto el orden de esto, o sea, pongo b al cuadrado partido a y a al cuadrado partido b, se invierte este orden, ¿verdad? Eso lo que me dice es que el radio de curvatura para este caso, ahora sí, es menor que el radio de curvatura para este caso. Entonces, eso quiere decir que los círculos que están quedando en este vértice, construyamos una elipse más grande. Miren pues, eso quiere decir que en este punto, si yo quiero meter un círculo, ¿verdad?, que se le pegue a la curvatura en ese punto, ahora sí, esos círculos van a ser de radio más pequeño que los círculos que se van a formar en el otro. Por ejemplo, marquemos este círculo, ¿no? Ese sería ese círculo ahí, ¿verdad?, en comparación con el círculo que va a tener curvatura parecida a este, ¿verdad? Un círculo así, un círculo así, ¿no? ¿Sí? O sea, la curvatura aquí es mayor, hay un cambio más grande que la curvatura de acá, y eso no lo dice el radio de curvatura, ¿verdad? ¿Sí? Porque está quedando que esto que está aquí es el radio de curvatura para qué vértice. A partido B es para el vértice en 0, o sea, es este que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos está quedando que el radio de curvatura es menor, o sea que la circunferencia es más pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Y en el vértice t igual a pi medios, ahí está quedando la circunferencia más grande, el radio de la circunferencia, y es mucho más grande, porque dense cuenta que esto es al cuadrado, que es el lado más largo, y lo está dividiendo entre el lado más corto, y este es el lado más corto dividido el más largo, ¿verdad? Es por eso que vemos que al ver el dibujo de la curvatura, nosotros podemos pensar en circunferencias, bueno, yo las hice así al ojo, más o menos de ese tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, la circunferencia está tocando un puntito, ¿verdad? ¿Sí? A esas circunferencias que yo estoy dibujando ahí, se le llama la circunferencia osculadora o la osculatriz, porque lo que está haciendo es dándole un besito a la curva, ¿verdad? ¿Sí? Cabal casa la curvatura del círculo en ese punto con la curvatura de la elipse, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se llama circunferencia osculadora o la osculatriz, ¿verdad? Y nos interesa, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, encontrar dónde están los centros de esas circunferencias osculadoras, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros pintamos los centros de la circunferencia osculadora, nosotros vamos a ver que los centros hacen una cosa así. Perdón, hacen una cosa así. Eso lo vamos a ver también. Forman una gráfica, algo así, ¿verdad? ¿Sí? A esa gráfica se le llama la evoluta de la elipse, ¿verdad? ¿Sí? Evoluta. Todo eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita lo único que hemos trabajado es hasta curvatura, ¿verdad? ¿Está claro este tema? ¿Verdad? Lo único que hay que hacer es ustedes ya ponerse ejercicios de agarrar una función y calcular cuánto es la curvatura, cuál es la subtangente, cuál es la subnormal y todo eso que hemos visto hasta hoy, ¿verdad? Esto sí es de remachar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, este video fue para academatica.com. Recuérdense visitar el sitio para ver qué nuevos videos hemos subido y también tener una lista más ordenada de todos los videos que hemos subido. También, por favor, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el video. Ahí, al suscribirse a nuestro canal de YouTube, ustedes también pueden saber qué videos subimos cada semana. Y también ahí nos podemos comunicar. También, si les gustó el video, hagan clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó. Y si tienen algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el video, recuérdense que en donde dice comentarios, ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber. También, si quieren un contacto más directo, ¿verdad?, está nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com/academatica. Tenemos también nuestro Twitter, si a ustedes lo que les gusta es usar Twitter. En Twitter pueden vernos en @academatica.
Y también tenemos nuestra página hermana, que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios, que es www.wikimatematica.org. Para enterarse si este video tiene una continuación, simplemente revisen en los comentarios. Dentro de los comentarios yo pongo un link hacia el siguiente video después de este. Y mi nombre es Carlos Celada. Fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.